Y no sabemos qué era lo que quería hacer cuando sea grande Javier Vicens, pero sabemos lo que es economista, es nuestro economista de confianza, de consulta y quien nos visita telefónicamente cada jueves para que podamos entender un poquito qué pasa con nuestros bolsillos. Javi, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Susi, buen día. Yo de chiquito yo era muy aburrido y quería ser economista. Ay, no te puedo creer que yo de chiquito querías eso. Yo de chiquito quería ser economista. Qué bueno, ya era muy aburrido. Bueno, lo has dicho vos, Javi, pero no sé si es tan aburrido. Yo te diría que en Argentina, lo que no sabías era que ser economista en Argentina no iba a ser tan aburrido, porque realmente, no sé, desafía cualquier cuestión lógica lo que pasa en Argentina. A Bueno, es que propósito, sí. quizá a mí me tocó elección profesional, que por supuesto que está muy ligada a la vocación, en los años 90, finales de los 90, bueno, me marcó un poco los finales de los 90, que seguramente recordarás, que cerraban los programas de radio, que yo siempre fui un amante de la radio, ya también de muy chico, herencia de mi cabeza, con el riesgo país, cuánto subía y cuánto bajaba. Es Así que verdad, bueno, sí. para mí esa publicación o información cotidiana del riesgo país a finales de los 90, gobierno de la Rúa, me sacó. Claro. Bueno, hoy podemos entender, aunque no tendríamos por qué entenderlo quien no estudió economía, de qué se trata el riesgo país, pero en ese momento todos lo repetíamos y ninguno sabíamos de qué hablábamos, pero bueno, acá estamos. Javi, bueno, hablando de eso, de lo entretenida que es la economía argentina, ¿qué ha pasado con la inflación en alimentos en Córdoba? Bueno, se conoció el índice de inflación en alimentos que da a conocer todos los meses el Centro de Almaceneros de la provincia y dio 2,4, es decir, una leve desaceleración, pero bueno, que preocupa porque nos marca un piso bastante elevado, más si tenemos en cuenta que los ingresos de las familias van por debajo de estos aumentos, ¿no? Que lleva a que gran parte de las familias, también como informa el Centro de Almaceneros, esté financiando la compra de alimentos vía tarjeta de crédito, vía endeudamiento con familiares o con otros canales de financiación, ¿no? Es una situación de mucho estrés en las familias y que los que estudian estos, y por ejemplo lo hacen el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, le han puesto un término que es la inseguridad alimentaria. Es decir, hay una gran parte de la población argentina, o sea, tenía una mayoría ya de la población argentina, que no tiene garantizada el sostenimiento alimenticio de su familia. Y eso a las claras muestran esta economía, las dificultades que está atravesando en estos momentos, ¿no? Y esto ya ni sé qué palabra usar, pero ¿cómo se puede comparar con lo que está pasando a nivel recaudación nacional? Claro, a ver, por un lado nosotros tenemos esa información y son informaciones que obligan a aquellos que hemos decidido estudiar economía y después estamos los que decidimos difundir lo que es la economía, a interpretar y a explicar, ¿no? Que es un poco la función, sí, un poco bastante la función que tiene esta columna en el Toque Radio. Sí, ¿cómo puede ser que las familias no estén llegando a fin de mes y estemos atravesando inseguridad alimentaria en gran parte de las familias cordobesas, yo te diría del país en general, tengamos una inflación que tiene de piso el 2,5% y se esté conociendo al mismo tiempo que la recaudación del mes de abril creció, la recaudación del Estado Nacional. Y de eso se agarran los funcionarios nacionales para decir que hay un boom del consumo, ¿no? Y muestran la estadística oficial donde nos dice que hay un boom del consumo y que el Producto Bruto, es decir, la actividad económica en la Argentina, crece respecto al año pasado. Mientras que el Banco Central, también se conoció en el día de ayer, ya acumuló la totalidad de dólares que le exigía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fueron en estos primeros
5 meses del año, más de 10.000 millones de dólares que compró el Banco Central. ¿Sí? ¿Cuál es la economía que tenemos? Bueno, yo digo, la economía que tenemos es la economía de las familias, y la economía no está al servicio de las familias, la mayoría, bueno, tenemos una economía que no está funcionando, evidentemente. El gobierno dice que es cuestión de tiempo. Pero yendo a la recaudación, y no quiero ir por las ramas, hay que explicar por qué la recaudación subió en el mes de mayo, y eso, bueno, el gobierno lo celebra y ahí dice que estamos viviendo una etapa de bonanza en la economía. Primero subió, Susi, porque se paga la cuota anual del impuesto a las ganancias de las empresas, que no es lo mismo que el impuesto a las ganancias de las personas, ¿no? Bueno, esa cuota anual del impuesto a las ganancias de las empresas hace que la recaudación en este mes que informó el INDEC, que es el mes de mayo, crezca. Bien, pero bueno, hay un crecimiento en el pago de ganancias de las empresas respecto a el ejercicio anterior. Pero por el otro lado, cuando uno pone la lupa encima de los números fiscales y desagregamos por impuestos, bueno, ahí empezamos a entender un poco más lo que está pasando con la economía y vemos que impuestos que están directamente ligados a la actividad económica, como es el impuesto al valor agregado, el IVA, cae y cae con fuerza en el quinto mes del año. Como también ocurre lo mismo con la seguridad social, es decir, los aportes al sistema jubilatorio argentino que están ligados al empleo, ¿no? Al empleo registrado. También hay una caída en términos interanuales, y lo mismo ocurre con otro impuesto que está muy ligado a la actividad, que es el impuesto al cheque, que también presenta una importante caída. Es decir, todos aquellos impuestos que están ligados al mercado interno y al consumo, cae la recaudación. Como también ocurre, y esto es una paradoja, con los derechos de exportación y derechos de importación. Con respecto a los derechos de exportación, es decir, acá entran lo que son las retenciones, a pesar de que tenemos una balanza comercial récord, este año las exportaciones han superado todos los números del pasado. Bueno, lo que tenemos es una caída en la recaudación, y esto se debe a la baja de los impuestos. Lo mismo ocurre con los aranceles a la importación, donde se ve reflejada la apertura económica. Si empezamos a hacernos preguntas al respecto y tratamos de explicar lo que está ocurriendo con los números de la macroeconomía y de la microeconomía, ahí se explica y se entiende por qué las familias argentinas están atravesando, yo te diría, el peor momento económico en más de una década. Bueno, se ve en los números de la recaudación ligada al mercado interno. Es decir, el mercado interno en Argentina es el que está sufriendo las consecuencias de este modelo económico, mientras que el sector exportador, no todos, el sector exportador ligado a la explotación de los recursos naturales, está atravesando un gran momento, a la vez que también se van disminuyendo impuestos que tienen que afrontar este sector. Es decir, una economía, ahora le dicen, Susi, a mí no me gusta el término a dos velocidades, o una economía dual. Lo que yo me parece que hay que llamar las cosas por su nombre, una transformación estructural de la economía argentina que beneficia a muy pocos sectores, y a los sectores tradicionales vinculados al comercio, la industria y particularmente el mercado interno, bueno, prácticamente se le ha puesto el acta de defunción. Más claro, imposible y importante además, porque cuando se da un titular, muchas veces se esconden este tipo de cosas, así que por eso también nosotros valoramos muchísimo estas charlas con vos los jueves, para poner claro sobre oscuro de esos números que el gobierno nacional festeja, pero que en realidad esconden toda esta realidad que en realidad estamos viviendo día a día.
Javier Vicens, economista, desde que se puso a pensar en qué quería hacer cuando sea grande, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, Susi, un saludo a todos por ahí, que tengan un buen fin de semana, aprovechando para descansar. Eso mismo, y el jueves volvemos a charlar. Chau, chau.